No sé si me pueden dar un retorno de si estaban pudiendo ver la pantalla. Sí se ve, doctor. Ok, muchas gracias. Bien, el tema que nos ocupa es de semiología pediátrica. La semiología pediátrica tiene una serie de variantes en referencia a la semiología del adulto, especialmente porque en pediatría nos ocupamos de ver seres humanos que están en distintas etapas de crecimiento y es muy diferente evaluar a un recién nacido a las pocas horas de nacer, ver las características físicas de este recién nacido y adecuarlas a un diagnóstico de recién nacido sano versus recién nacido patológico, que observar y hacer una historia clínica y un examen físico a un paciente de 18 años que también nos tocará ver, porque tenemos que tener en cuenta que al hablar de pediatría llegamos hasta los 19 años inclusive. La semiología pediátrica es la disciplina, obviamente, que se encarga de buscar, identificar, analizar signos y síntomas, signos físicos de un niño y adolescente, ya sea en estado de salud o en estado de enfermedad. Entonces, cuando hablamos de semiología, estamos hablando de todos los recursos que tenemos a mano mediante la historia clínica, mediante el examen físico, como para llegar a un diagnóstico presuntivo. Obviamente, este examen físico en pediatría especialmente tiene que tener ciertas características. La exploración tiene que seguir un cierto orden para que aporte datos realmente importantes. Hay que recordar que en muchos casos no tendremos una historia clínica referida por el propio paciente, o sea, tendremos una historia clínica referida por el papá, la mamá, los abuelos. Entonces, la sensación subjetiva prácticamente queda anulada y el examen físico adquiere una preponderancia trascendental en pediatría. Es por eso que es mucho más fácil para un médico en la actualidad hacer telemedicina en clínica médica que hacer telemedicina en pediatría, porque el examen físico es fundamental para llegar al diagnóstico en nuestro caso. En general tendremos los principios semiológicos clásicos de inspección, palpación, percusión, auscultación, que se repetirán en la mayor parte de las edades. El examen físico va a variar si es que vemos entonces un paciente recién nacido, un lactante, un preescolar, un escolar o un adolescente que tendrá un examen físico similar al de un adulto. Obviamente precisaremos un ambiente cómodo, tanto para el médico como para el niño. Hay que tener en cuenta que nosotros dependeremos en gran parte del estado emocional del niño, especialmente si estamos hablando de un preescolar o de un escolar, que nos permitirá de un modo u otro realizar el examen físico. Muchas veces tendremos que apelar más al arte que a la ciencia y tendremos que inclusive llegar a sujetar al niño como para poder explorar ciertas áreas como la boca. Los distractores mmm, no tendrían que estar, pero también es un sí y un no, ¿verdad? Porque realmente en un consultorio pediátrico muchas veces vas a necesitar distractores positivos. O sea, vas a necesitar que el niño esté calmado, vas a necesitar que el niño no esté llorando para poder completar tu examinación. Entonces, eventualmente tendrás distractores positivos como, por ejemplo, juguetes o instrumentos sonoros o de luces. La iluminación tiene que ser buena. Obviamente vamos a explorar al niño en general del lado derecho, como la semiología clásica enseña. Tenemos que tener instrumentales eventualmente eh, diferentes muchas veces a lo que usaría un internista clásico. O sea, tendríamos que tener a mano siempre un bajalengua, siempre tendríamos que tener a mano un otoscopio. La prevalencia de las enfermedades infecciosas a nivel otorrino laringológico hace que sea muy difícil valorar completamente a un niño sin tener que explorar oídos, nariz, boca, aunque el niño venga por otros motivos. Se deberán evitar los procedimientos dolorosos en general o dejar esos procedimientos, los más dolorosos e invasivos, por ejemplo, revisar la boca eh, al final del examen, ¿verdad? Porque una vez que
rompes esa relación que existe aproximadamente buena con el niño, puede llegar a interrumpirse el examen físico del todo. Empezaremos la semiología por el aspecto general. El estado general del niño es algo que tenemos que valorar finamente. A ustedes les toca vivir quizá una época muy diferente en lo que es la parte eh, de llegada, del tipo de pacientes que llegan eventualmente al hospital de clínicas. Eh, teníamos otro tipo de pacientes cuando yo era residente, teníamos pacientes que al aspecto general vos te dabas cuenta, por ejemplo, ya que el paciente era un kwashiorkor o que era un paciente con marasmo. El aspecto general decía mucho, veías el signo de la bandera en el pelo descolorido y me da la impresión de que eso se redujo bastante en los últimos 20 años, si bien podría llegar a tener alguna trascendencia o importancia, hoy creo que tienen menos llegada que antes. El estado nutricional se podría valorar desde el aspecto general. Habíamos mencionado el signo de la bandera, que ustedes seguramente lo han visto en la práctica de pediatría, un paciente con pelo descolorido que hace una discromotriquia por una carencia de hierro. Eso te da un parámetro de que el paciente probablemente tenga una anemia de tipo primario. El estado de alerta del paciente siempre va a ser importante, especialmente en los casos en los cuales estemos sospechando algún trastorno neurológico o algún problema como intoxicaciones. El estado de alerta nos dirá mucho acerca de la situación neurológica del paciente. Con observar eventualmente las fases podremos diagnosticar algunos trastornos, como por ejemplo un síndrome de Down. A partir del epicanto, la implantación baja de orejas podrá hablarnos eventualmente de un síndrome genético. Una fases adenoidea, que ustedes también manejarán, un paciente que tenga un hipocrecimiento de mandíbula, que tenga un paladar ojival, que tenga una respiración bucal, que tenga un malar aplastado, ese paciente probablemente tiene alguna hipertrofia de adenoides subyacente. Las medidas antropométricas. Las medidas antropométricas son parte trascendental del examen físico y es algo que se implementa desde el momento del nacimiento y básicamente son tres: el peso, la talla y el perímetro cefálico. Eh, para el peso usaremos en pacientes menores de 2 años una balanza de mesa, para pacientes mayores de 2 años ya una balanza de pie, pacientes de 2 años en adelante. Lo mismo, la talla, en general usaremos ya un tallímetro de pie para mayores de 2 años y en menores podremos usar eventualmente una cinta métrica. Hay que tener en cuenta que esta cinta métrica, si lo usamos, tiene que ser de un material no distensible, o sea, preferentemente metálica, para no producir fallos en el momento de la toma, eh, tanto de la talla en niños pequeños como del perímetro cefálico. El perímetro cefálico, ustedes tienen que, son detalles muy pequeños, pero tienen que afinar en la práctica cuando pasen por consultorio, que el perímetro cefálico tiene que ser tomado entre una circunferencia que pase por occipucio y que pase a medio centímetro por encima de la línea que une, la línea imaginaria que une a las cejas del paciente. Este es el perímetro cefálico correctamente tomado. Los signos vitales que básicamente reflejarán o se harán de una forma similar a la de adultos. Acá es muy importante tener en cuenta que la temperatura puede ser una temperatura central, una temperatura periférica. En general usamos la axilar, aunque podríamos usar también la óptica, solamente que la óptica tiene mucha variabilidad, dada porque los instrumentos que usemos pueden tener algún tipo de sesgo, si el paciente tiene más o menos cerumen. La frecuencia cardíaca, que también tenemos que tener muy en cuenta que es un parámetro diferente si evaluamos a un recién nacido o si evaluamos a un paciente pasado el periodo neonatal. Lo mismo para la frecuencia respiratoria, como vamos a ver en las siguientes diapositivas.
En general, en un paciente, digamos, si dividimos por edades, eh, tendremos que recién nacido hasta 60 por minuto, paciente menor de un año y pasado el periodo natal hasta 50, y paciente mayor, mayor de un año, eventualmente 40 sería un tope, ¿verdad? La tensión arterial es algo que también muchas veces dejamos de medir en niños. Tienen la complicación de que tenés que tener varios tipos de manguito, la complicación en referencia al adulto. Pero en niños tiene la trascendencia de que tenemos cardiopatías congénitas. Entonces, la falta de medición de la tensión arterial en 4 pulsos podría hacernos saltar algunos diagnósticos que son trascendentales para la vida de ese paciente. Existen ciertas fórmulas que podrían tener una aplicación práctica para aproximarnos al peso ideal, a la talla ideal, al perímetro cefálico ideal. Estas fórmulas están descritas en varios libros clásicos como el Nelson, esto es Tascado del Nelson. En general vamos a preferir usar las curvas de crecimiento, pero estas fórmulas pueden tener cierta trascendencia si no tenemos esas curvas a mano como para poder calcular aproximadamente cuál es el peso ideal en niños, ¿verdad? El tallímetro, como ustedes pueden ver, como habíamos dicho, siempre de pie para mayores de 2 años. Perímetro cefálico, también una aproximación, como ustedes pueden ver en la diapositiva, siempre respetando el que toque occipucio y que toque el centímetro por encima de la línea imaginaria que une a las cejas. Siempre tener en cuenta la diferencia entre una temperatura central y una temperatura periférica. La temperatura central puede tener 0,5 grados aproximadamente por encima de la temperatura periférica. O sea que si es que podemos utilizar la medición de ambos puntos, y si encontramos una temperatura rectal que esté más allá de 0,5 grados centígrados en referencia a la periférica o axilar, por ejemplo, eso sí podría reflejar que el paciente está empezando un proceso febril. O sea, con 38,5 y 38 grados respectivamente, temperatura rectal y axilar, podríamos todavía considerar que estamos dentro de un parámetro normal, pero con 39 o con 38 rectal y un 36,4, 36,5 axilar, podría ser que el paciente esté cursando con un cuadro febril. O sea, esa diferencia de temperatura sí nos puede marcar, si es que tomamos ambos parámetros, eh, nos puede marcar un signo hacia algún cuadro febril. Cuando veamos cada paciente, lo más recomendable en la práctica, obviamente, va a ser tener esos parámetros gruesos que habíamos hablado en cuanto a frecuencia cardíaca y frecuencia respiratoria, pero finalmente lo más sensible va a ser recurrir a tablas, tanto para la frecuencia respiratoria, la arterial, y mucho más aún para la frecuencia respiratoria, la cardíaca, y mucho más aún considerando la tensión arterial. En referencia al examen físico, si entramos a hablar de ciertas características pediátricas, un nombre que van a repetir muchísimo es ¿verdad? Apgar. El score de Apgar es el que utilizamos cuando evaluamos a un niño recién nacido y se verifica, sirve para ver si el paciente sufrió algún tipo de depresión respiratoria, y se correlaciona en forma indirecta con el grado de hipoxia que podría haber sufrido durante el periodo expulsivo, por ejemplo, o mismo durante el trabajo de parto. El Apgar se toma al nacimiento, se puede tomar al minuto de vida y se puede tomar a los 5 minutos. Generalmente llegamos a tomar Apgar a los 5 minutos cuando tenemos un Apgar bajo, por ejemplo, un score de 7, un score de 6, ¿verdad? Entonces repetimos al 5.º minuto como para verificar que el paciente sí tiene efectivamente una recuperación. En algunos casos el Apgar se mantiene bajo, y en esos casos hay que pensar que el paciente sí hizo un evento de hipoxia perinatal. Cuando valoramos el Apgar, esta es una guía que está obviamente en inglés, y busca formar un acrónimo a partir de las siglas del Apgar: Activity, Pulse, Remains, Appearance, Respiration. O sea, básicamente uno ve el grado, el tono muscular del paciente. El paciente tiene que estar activo, el recién nacido, sano.
el pulso por encima de 100, tiene que tener eventualmente un reflejo de irritabilidad si uno lo explora. Con la motilidad activa que uno le ejerce, tiene que provocar tos o algún otro tipo de reacción. El color de la piel, que tiene que ser completamente rosada, es en el caso ideal. Vale decir que en la práctica este punto del Apgar no se suele alcanzar, entonces el Apgar habitual suele ser de 9 puntos. Como ustedes pueden ver, el Apgar es un score de 0 a 10, pero es muy raro que un recién nacido al minuto, inclusive a los 5 minutos, tenga las palmas y las plantas rosadas. Generalmente siguen estando azuladas. Y luego la respiración, básicamente lo que uno encuentra en un recién nacido sano normal es un llanto vigoroso. El test de Capurro, siguiendo con la valoración del recién nacido, vale decir que lo que vamos a hacer ahora es tratar de ver en una apretada síntesis la semiología pediátrica, ¿verdad? Porque realmente eh, vamos a hacer un paseo teórico sobre algo que es eminentemente práctico y sobre todo que es bastante complejo y quizás no se pueda terminar en una hora de charla. Pero por citar las cosas que son importantes, el Apgar es importante en el periodo natal y también el examen por el test de Capurro. En el test de Capurro uno va a sacar un score que básicamente va a decirnos aproximadamente por examen físico la edad de ese paciente. La forma de la oreja, el tamaño de la glándula mamaria, uno palpa la glándula mamaria en el recién nacido y busca aproximadamente el tamaño de la misma. Mayor glándula mamaria palpable, mayor puntaje y por ende mayor edad finalmente. Cuando uno evalúa el lóbulo de la oreja, viene evaluando desde cero, que es una oreja aplanada, sin incurvaciones y sobre todo que es blandita, el cartílago es extremadamente blando, hasta llegar al puntaje 24 de un pabellón totalmente incurvado y una consistencia de cartílago hialino ya importante. La formación del pezón, o sea, el pezón desde el punto de vista de su visualización, la textura de la piel, desde la muy fina y gelatinosa del prematuro extremo hasta las grietas profundas y apergaminadas del paciente, inclusive de término y de post-término, ¿verdad? Llevando a un extremo. O sea que la piel, en pocas palabras, se va a ir agrietando mucho más a medida que el paciente vaya adquiriendo mayor edad. Los pliegues plantares, los pliegues plantares van surgiendo desde la zona posterior, desde el talón hacia la zona anterior. O sea que cuanto más edad gestacional tenga el paciente, mayor extensión abarcada hacia adelante. Terminado el test de Capurro, asignamos un score a cada una de estas 5 características, le sumamos 204 y eventualmente se divide entre 7 y eso nos da el número de semanas finales. Básicamente, ¿qué vamos a determinar en el examen físico de un paciente desde el nacimiento en adelante? El primer concepto es el del crecimiento. El crecimiento entendido como un aumento de los perímetros cefálicos, de las tallas, del peso, en fin, de los parámetros antropométricos habitualmente. Esto obviamente viene genéticamente programado, pero va a seguir una curva de distribución normal. Como ustedes saben, a partir de bioestadística, hay ciertos parámetros que en la población siguen una curva de distribución normal. Por ejemplo, si decimos la talla en Asunción en mujeres se mueve entre -2 desvíos estándares, 1,55 m, y pasando por una mediana y llegando hasta +2 desvíos estándares, 1,85 m, significa que evaluaremos como normales todas las personas que tengan esa talla de sexo femenino entre esos dos parámetros. Lo mismo vale para el crecimiento de los niños, solamente que acá esa curva de distribución normal va a ser tomada con una división de 3 parámetros mínimamente siempre: peso, talla y perímetro cefálico. En general, los pacientes que tengan un trastorno del crecimiento de tipo agudo van a tener un trastorno en el peso. O sea, lo primero que se verá afectado es el peso. Posteriormente habrá una afectación de la talla y a posteriori una afectación del perímetro cefálico. En pocas palabras, las desnutriciones crónicas
tendrán afectación de 2 o 3 parámetros antropométricos, mientras que las desnutriciones agudas tendrán una afectación habitualmente solamente del peso, con una discordancia a favor de perímetro cefálico y talla todavía en percentilos más altos. Para evaluar el desarrollo, ya entramos en una cierta valoración subjetiva, donde valoramos el aspecto psicomotor, la dentición, el cierre de las fontanelas. Estos parámetros son parámetros fijos que el pediatra tiene que examinar. Por ejemplo, el cierre de las fontanelas, la fontanela posterior hasta los 3 meses, la fontanela anterior hasta los 18 meses inclusive, pero lo más frecuente entre el año y el año 3 meses. Un cierre precoz de fontanela puede hablarnos de una craneosinostosis, y un cierre y unas fontanelas extremadamente grandes al examen físico pueden hablarnos, aparte de un trastorno del desarrollo del crecimiento, nos pueden hablar de trastornos como un hipotiroidismo, por ejemplo, o nos pueden dar un parámetro indirecto de un aumento de presión intracraneana. El desarrollo puberal, que va a ser importante tanto para el descubrir eh, patologías como pubertad precoz, o también nos va a servir como para tener parámetros que nos permitan usar drogas a dosis de adulto o dosis de niño. Por ejemplo, los antibióticos en general se usarán en pacientes que tengan un puntaje de Tanner. El puntaje de Tanner se hace en base al desarrollo puberal mediado por el examen físico. Un puntaje de Tanner de 3, ¿verdad? Entonces, un paciente con 40 kilos, más de 12 años y Tanner 3, habitualmente ya puede recibir dosis de adultos. O sea que tiene una aplicación práctica, en pocas palabras. La maduración ósea va a ser importante, especialmente cuando valoremos pacientes que tengan trastornos del crecimiento, en los que estemos pensando, por ejemplo, en trastornos que nos lleven a hacer una hipocondroplasia o una acondroplasia. Aparte del examen clínico en general y el examen de las radiografías de huesos largos, la maduración ósea medida por una placa de huesos de mano izquierda, eventualmente también nos puede dar un parámetro que nos alerte. La edad gestacional de un paciente se define en base a los parámetros de semana, y por acá viene justamente la importancia del test de Capurro del cual estábamos hablando. Por Capurro nosotros vamos a diagnosticar que el paciente recién nacido es un paciente a término, post-término, o un paciente a término, post-término, o un paciente pretérmino prematuro. Inclusive podemos hacer una clasificación de prematuro leve, moderado, extremo o muy extremo según el número de semanas gestacionales que nos salgan. De hecho, para pacientes prematuros moderados para abajo usaremos una escala de Balazs u otro tipo de escalas diferentes a la de Capurro. Pero eventualmente eh, el parámetro grande y el que nos tiene que importar es que nuestro paciente a término va a estar entre 37, según algunos textos, 38 semanas hasta 41 semanas. Y la clasificación del recién nacido en cuanto al peso adecuado, ¿verdad? De 2.500 a 4.000. Acá te dice 3.999, pero bueno, siendo menos finos, de 2.500 a 4.000, es un paciente que se mueve dentro del peso adecuado. Y por debajo de 2.500 hablaremos de peso bajo al nacer. Entonces, cuando el paciente nace, nosotros decimos recién nacido a término adecuado de edad gestacional. Por ejemplo, en un paciente que tenga 38 semanas y tenga 3 kilos de peso, será un recién nacido a término adecuado de edad gestacional. Y o si no, saliendo de estos parámetros, usaremos los términos de pretérmino o de peso bajo o de peso macrosómico, ¿verdad? En general, como habíamos dicho, vamos a usar curvas de crecimiento realmente más que fórmulas en la práctica. Y como ustedes pueden ver en esta curva de crecimiento, siempre nos vamos a mover entre el percentilo 10 y el 90, siendo la mediana el percentilo 50. O si usamos equivalentes, el percentilo 10 sería -2 y el percentilo 90 +2, desvíos estándares. Nuevamente las fórmulas que eventualmente se pueden pedir dentro de un examen de pediatría general, porque es algo que se sabe, que se puede usar, como dijimos, en ciertas circunstancias es un elemento más a usar.
pero en la práctica, como les digo, la interpretación de las curvas va a ser lo más importante. El desarrollo puberal es otro punto muy importante cuando estemos examinando niños en etapa puberal. El score de Tanner va a ser nuestro parámetro para saber si ese paciente está con una cierta maduración promedio o una maduración más alta, y nos va a servir de mucho, específicamente, como ya dijimos, una aplicación práctica al uso de ciertas drogas para nivel adulto o nivel pediátrico, o nos va a servir también como para descubrir finalmente trastornos que tengan que ver con problemas endocrinológicos directamente. Esta es una escala de Tanner, como ustedes pueden ver, se pueden verificar estadios 1, 2, 3, 4 y 5. Como habíamos dicho, el estadio 3 es el que marca la madurez metabólica para el uso de ciertas drogas. Y acá lo que se ve es cómo está el tamaño del pecho, el estado del vello púbico eventualmente, tanto desde las características del vello púbico, desde liso hasta un vello púbico más bien rizado, en orden creciente para puntuaciones mayores. Y esto es para niñas, obviamente, entonces el pecho desde el infantil hasta el pecho adulto. En niños se va a ver lo mismo, la distribución del vello púbico, las características del pelo y también, esto es muy importante, el tamaño del escroto, desde el escroto arrugado y poco colgante del niño infantil totalmente hasta un escroto más colgante y obviamente con un contenido mayor, muy parecido a los genitales adultos en los adolescentes. Siempre el Tanner se moverá entre el 1 y el 5 entonces, ¿verdad? Otro punto importante es el entender cuando se estudie eh, adolescencia dentro de este año, se va a poder entender también lo que son los estirones puberales. Hay dos estirones puberales principalmente. Estos estirones puberales son los que generan el aspecto poco, llamémosle, armónico, ¿verdad? El paciente con sus estirones puberales tiene unos brazos muy largos, unas piernas muy largas, que hacen que se vea un cuerpo con un tronco relativamente pequeño, ¿verdad? Ese paciente está sufriendo un estirón puberal que habitualmente se da en la primera infancia, entre 1 o 2 años después de la pubertad, y se da al final de la adolescencia, un poco más tardío para las mujeres, un poco más precoz para los varones. El desarrollo psicomotor forma parte también del examen ya del paciente pasado el periodo neonatal especialmente, porque hay hitos que tienen que ir lográndose durante el desarrollo de ese paciente. Hitos grandes, por ejemplo, como la sedestación al sexto mes, o sea, que el paciente pueda sentarse solo, equilibrarse, por así decirlo, solo en la posición de sentado. Y otro ejemplo sería el sostén cefálico, ¿verdad? El sostén cefálico se va adquiriendo progresivamente desde el nacimiento hasta la etapa de los 3 meses. eh, Uno puede ir valorando el sostén cefálico, tomando al niño de los brazos y desde la posición de decúbito dorsal, elevándolo suavemente. Y uno puede ver que en el sostén cefálico grado 1, grado 2, grado 3, progresivamente el niño tiene el cuello hacia atrás, en referencia al eje del tronco en el centro, o ya directamente en el grado 2 el niño envía el cuello hacia adelante, que es lo que ocurre hacia el tercer mes más o menos, ¿verdad? O sea que ese sostén cefálico es otro hito muy importante a valorar. Hay patologías en las cuales el sostén cefálico no se adquirirá fácilmente, desde las metabolopatías que vayan produciendo trastornos justamente neurológicos en forma muchas veces silenciosa, o sea, el paciente no desarrolla muchos síntomas hasta el tercer cuarto mes en algunas metabolopatías, hasta eventualmente un hipotiroidismo. Todos podrían producir un sostén cefálico ausente o un cuello semiflácido. Entonces, también es otro hito a valorar. Otros hitos a valorar también son los reflejos arcaicos que tienen que estar presentes hasta el cuarto, quinto mes y luego ir desapareciendo. Entre estos reflejos arcaicos está el reflejo de succión, que es introducir el dedo en la boca y que el paciente succione en forma automática.
el reflejo de búsqueda, que es que uno estimula la comisura labial y el paciente busca el dedo, ¿verdad? Sintiendo que tiene que amamantar. Entonces, eh, ese tipo de reflejos irán desapareciendo a posteriori. El reflejo de Moro, que es algo que uno explora inclusive ya al momento del nacimiento, uno eleva al paciente a 2 o 3 centímetros manteniendo el apoyo a nivel de la parte baja de la columna, eleva el tronco del paciente 2 o 3 centímetros por encima de la cama, de la camilla, y deja caer al paciente suavemente, y ese reflejo de Moro, ustedes saben que va a consistir en una abducción de los brazos, una abducción, una apertura de las manos, un movimiento de las manos en forma rápida y un cuarto tiempo que es el llanto. El reflejo de Moro habla indirectamente de una estabilidad o una, digamos, una falta de lesión a nivel de tronco encefálico, y también nos puede servir cuando es asimétrico para darnos pistas sobre una lesión del plexo braquial, por ejemplo, en los niños que tuvieron una extracción difícil, tanto por parto vaginal como por parto o por cesárea, puede producirse una lesión del plexo braquial y ese paciente va a tener un reflejo de Moro asimétrico. Otra situación es que el paciente tenga una fractura de clavícula, entonces también por una extracción difícil, por ejemplo. Entonces, esas condiciones podrían producir un reflejo de Moro asimétrico. Como ustedes pueden ver, en cada diapositiva podemos hablar muchísimo eh, sobre cada punto, y son más de 100 diapositivas, pero voy a obviamente a regular la siguiente para ir tocando los puntos trascendentales. No pretenderemos ver todo en esta charla. Como ustedes pueden ver, hay hitos que se tienen que ir adquiriendo, a los que estábamos haciendo referencia, están en esta tabla. eh, el gateo a los 10 meses aproximadamente, el pasar un cubo, o bueno, la típica descripción de la semiología en los libros dice pasar un cubo de una mano a otra, ¿verdad? Eso también coincide más o menos con la sedestación, o sea, se ve hacia el sexto mes aproximadamente. En fin, todo esto es un checklist que el pediatra general va a ir eventualmente checando en el consultorio, pero los hitos grandes sí son cosas que se debe saber de memoria, ¿verdad? Habíamos dicho ya, ¿verdad? Los reflejos arcaicos desaparecidos, y citar los que ya dijimos, la sedestación, el sostén cefálico, son puntos muy, muy importantes. El estado de conciencia es algo que también va a formar parte de la semiología del paciente. Va a seguir una puntuación similar a la que se usa en adultos en Glasgow, pero va a tener una cierta diferencia eventualmente, eh, en referencia a que en niños podríamos utilizar algunos otros parámetros, especialmente en niños pequeños. En esta diapositiva, que está muy cargada, yo quiero resaltar básicamente lo siguiente. Eh, la posición y actividad, que es algo que uno va a ver al examinar visualmente ya al niño. El niño tiende a mantener la postura de flexión de las extremidades, o sea, tiene una posición más tendiente a la flexión hasta los 3 meses, y a partir de allí tiene que ir eventualmente desapareciendo esta posición de flexión y tener una posición más flexible, valga la redundancia. Y un punto muy importante es que el pulgar no debe estar incluido después de los 3 meses. El pulgar incluido es básicamente que el dedo pulgar puede estar incluido. El niño tiende a apretar el pulgar con los otros 4 dedos. El pulgar incluido por encima de los 3 meses puede hablar de un problema neurológico bastante severo, generalmente relacionado a hipoxias severas perinatales. Entonces, el pulgar incluido es uno de los signos uno de los signos que deben ser valorados frecuentemente, como para obviamente ver que no esté presente después del tercer mes. La inactividad de un niño siempre es un signo preocupante. O sea, dentro de los criterios, la semiología es, decían cuando yo ya estoy en el viejazo, tengo 50 años, ¿verdad? Pero
cuando estudiaba semiología 25 años atrás o 27 o más años atrás, supongo que quizás eso no cambió tanto. En la cátedra de semiología nos decían que los mejores libros de semiología eran los más viejos, porque justamente eran libros basados en la experiencia de gente que no tenía muchos materiales como para hacer diagnósticos más allá del examen físico y la historia clínica, ¿verdad? Y en ese sentido, en pediatría, algunas cuestiones semiológicas son muy, muy importantes. Por ejemplo, esto que está marcado en negrita, la inactividad de un niño siempre es un signo preocupante. O sea, es muy difícil que alguien falle o se le pase un diagnóstico grande si tiene en cuenta esta premisa. Un niño que no juega, que no ríe, que tiene un trastorno de actividad, ya sea inactividad o complementando lo que dice la diapositiva, el exceso de actividad, o sea, un paciente que tenga una irritabilidad muy marcada, siempre es un niño en el que se tiene que explorar más. Algo en general está pasando y ahí entra la importancia de la historia clínica y de las preguntas a la madre o al padre sobre cómo ve a su niño. En general te van a decir, lo veo hipoactivo o lo veo diferente. Y ese es un dato que tiene que tenerse muy, muy en cuenta. También eventualmente todos los movimientos activos del niño y en ese sentido también volviendo un poquitito más hacia el lactante menor, el lactante menor de un año, en el que tenemos hitos de desarrollo. En la adquisición de la marcha es importante porque existen algunas patologías en las que si llegamos tarde, el daño puede ser ya bastante importante. Por ejemplo, los pacientes que tengan trastornos como degeneración congénita de las fibras musculares, ese tipo de pacientes podrían eventualmente no adquirir los hitos de desarrollo, por ejemplo, la sedestación, y eventualmente ya en el momento de adquirir la marcha, esta se podría retrasar bastante. Otro punto es en pacientes menos complicados, pacientes que tengan una marcha antálgica, eh, y que eso se correlacione con una historia clínica, como por ejemplo una infección de vías aéreas superiores en las 2 semanas previas. Esa marcha antálgica más el antecedente ya nos tiene que dar una posibilidad muy alta de una artritis reactiva, que es una artritis, una inflamación de artritis que se produce tras un cuadro respiratorio o un cuadro infeccioso gastrointestinal. En cuanto al estado nutricional, este también es un punto muy importante. El paciente pediátrico siempre tiene que tener una valoración y ustedes van a ver esto probablemente con detalle en la parte de nutrición, pero a grosso modo un paciente puede estar normonutrido o puede tener un estado nutricional deficiente, puede estar con una desnutrición grado 1, grado 2 o una desnutrición aguda o crónica, como habíamos dicho, tocando parámetros de peso, hablamos más de aguda o de crónica, de talla y perímetro cefálico. Y este es un punto que no puede pasarse por alto, ¿verdad? Un paciente puede no tener una deficiencia de aporte, un paciente puede tener un aporte suficiente y sin embargo tener lo que se llama fallo de Medro. Fallo de Medro es básicamente que el paciente no tenga uno o más parámetros antropométricos acordes a su edad. ¿Y qué significa fallo de Medro en un paciente pediátrico? Significa que vamos a tener que estudiar causas primarias y causas secundarias. Causas primarias son falta de aporte, obviamente, y causas secundarias, cuando hablamos de causas secundarias estamos hablando de causas como, por ejemplo, un reflujo gastroesofágico patológico. De por sí, ese reflujo puede producir un trastorno en el crecimiento del niño, un hipotiroidismo, un trastorno endocrinológico, una metabulopatía. Todos son causales eventualmente de una afectación del estado nutricional. Hay que tener en cuenta al citar esto que en el niño cualquier trastorno, especialmente en el niño menor de un año, cualquier trastorno, como por ejemplo cuadros infecciosos repetitivos, que el niño tuvo la mala suerte de tener bronquitis, seguida de laringitis y seguida de infecciones de vías aéreas superiores muy fuertes, y esto le llevó a tener 3 a 4 semanas de una disminución de la ingesta, ya tendrá trastornos del estado nutricional. O sea, es algo que se va a presentar rápida y frecuentemente. Como habíamos visto, las facies se refiere a una posición o a una serie de características clásicas de la cara con las cuales eventualmente podemos nosotros tener ya pistas cuasi seguras sobre el diagnóstico.
Entonces, saltando las fases muy clásicas, como las fases mongoloides, las fases del paciente adenoideo que habíamos descrito inicialmente, en general, al examinar a un niño podemos ver desde una fase rubicunda que nos habla habitualmente de un estado nutricional adecuado hasta el niño pálido, ¿verdad? Al examinar las fases podemos tener inclusive diagnósticos tentativos muy sugerentes. El niño que vemos hacia la izquierda de ustedes, en el lado derecho de la pantalla, el niño que tiene una conjuntivitis bilateral sin secreción y tiene las mejillas como cacheteadas y tiene los labios rojos, ese niño podría estar teniendo desde una infección por parvovirus B19, que te da el síndrome de mejillas cacheteadas, hasta podría estar haciendo una enfermedad de Kawasaki, si es que estamos hablando de un paciente, por ejemplo, en un contexto clínico adecuado, paciente con 5 días o más de fiebre, que tiene esa conjuntivitis, esos labios, y puede tener un exantema hacia el cuerpo, si es que no encontramos unas adenopatías supraclaviculares, y si en el examen físico vemos unas palmas y unas plantas rubicundas, ese paciente tiene casi todos los criterios de una enfermedad de Kawasaki. Pero ojo, hoy día podría tener también un PIMS, que sería un síndrome inflamatorio multisistémico post-COVID. Entonces, la fases nos puede guiar hacia una u otra cosa. El paciente del centro, que tiene una lengua protruyente, ese paciente por su edad perfectamente puede ser un paciente hipotiroideo. Si a eso se acompaña una fontanela grande, mayor de 2 por 2 centímetros, si a eso se acompaña de una ictericia prolongada, también eventualmente ese paciente puede tener con mayor razón un hipotiroidismo. El paciente que está a la izquierda tiene una fase en la cual llama la atención la ictericia, ¿verdad? Ese paciente va a tener que ser eventualmente evaluado en ese sentido. Bien. Voy a ir tocándoles algunos puntos del examen físico general. ¿Qué es lo que se evalúa? El aspecto general del paciente, el estado de conciencia, como habíamos dicho, la posición, acá entran las fases, grado de actividad, marcha, estado nutricional. La actitud ante el examen se refiere a justamente lo que habíamos dicho, niño que no reacciona fácilmente y tiene 2 o 3 años, que no reacciona, ese es un niño de mucho cuidado y tanto cuidado como el niño que no se deja examinar absolutamente, ¿no? Y, o sea, cualquier cambio de la actitud normal del niño nos tiene que hacer profundizar en la evaluación, el examen físico y sobre todo la historia clínica, signos vitales, piel y anexos. Vamos a ir tocando algunos puntos del examen por sistemas y con eso vamos a ir cerrando esta conversación, esta charla que tenemos sobre, como les digo, un tema muy extenso, muy interesante, pero que es un tema que tiene que tener una base, un sustento teórico previo, pero que su profundización y su aplicación práctica solamente la van a ir adquiriendo con los años, especialmente los que hagan pediatría. Entonces, cuando examinamos cabeza, vemos la forma, la simetría. ¿Por qué es importante? Si, por ejemplo, tenemos un paciente lactante menor, en el que se asume que las fontanelas están todavía abiertas, notamos que la cabeza tiene una forma diferente. Por ejemplo, si tiene la parte de atrás, la zona occipital, y el paciente tiene 6 meses y tiene la zona occipital aplastada, ese paciente puede tener sencillamente una plagiocefalia. La plagiocefalia, la mayor parte de las veces es corregible y es una situación en la cual por la posición habitual del paciente durmiendo en decúbito dorsal y el apoyo que tiene ese cráneo que no está totalmente soldado, termina teniendo un aplanamiento de la parte de atrás. El paciente puede ser tratado con una almohada antiplagiocefalia que se compra, ¿verdad? Y que no es nada, y ese paciente termina de una forma normal. Pero por otro lado, ese mismo aplastamiento, ya sea occipital o ya sea un aplastamiento asimétrico en uno de los lados de la cabeza, podría hablar de una craneosinostosis, o sea, un cierre prematuro de la sutura que precise una apertura quirúrgica rápida para evitar el sufrimiento de la masa encefálica que no puede crecer por esa craneosinostosis. La distribución del pelo, eventualmente hay algunos síndromes raros, como síndrome de Griscelli, donde el pelo puede tener tanto una distribución como un color
grisáceo característico y que nos lleve a pensar en este síndrome. La fontanela anterior que habíamos dicho ya de 2 por 3 centímetros aproximadamente en pacientes a término, y la posterior que suele ser puntiforme, la posterior se cierra al tercer mes, la anterior se tiene que cerrar entre los meses 12 y 18 más tardar. Y hablar de macro y microcefalia es muy importante. La macrocefalia, cuando hacemos el examen y medimos, como habíamos dicho, ese paciente puede tener una patología que le esté llevando a tener esa macrocefalia. Por ejemplo, una hidrocefalia o el crecimiento de una masa intracraneana. La hidrocefalia puede ser consecuencia de una infección intraútero, por ejemplo, de alguno de los componentes del grupo STORCH de patologías, ¿verdad? Sífilis, toxoplasmosis, etcétera, citomegalovirus. O puede tener una microcefalia. Y ahí entramos a pensar en causas de microcefalia. Un paciente que tenga, eh, por ejemplo, el antecedente de Zika, de infección por virus del Zika, perfectamente puede tener una microcefalia como, y ese puede ser el causal, ¿verdad? Entonces, el examen físico en la cabeza nos va a ir guiando hacia diagnósticos. El examen físico se va a hacer básicamente por inspección y por palpación, como habíamos visto, ¿verdad? Como habíamos dicho. Un paciente con una extracción dificultosa puede tener un cefalohematoma después del parto vaginal, o puede estar teniendo una bolsa serosanguínea. Eso lo vamos a verificar tanto la inspección como la palpación. Eh, o un paciente puede tener una aplasia cutis, como el paciente que está abajo, ¿verdad? En la foto de abajo. Todo esto examinando, podemos ver al paciente de arriba con una microcefalia que se visualiza ya sencillamente eh, a la inspección, ¿verdad? Y el paciente de abajo con una macrocefalia importante, ¿verdad? Vamos a ir saltando hacia los puntos más prácticos. La piel, la piel tiene ciertas características que son particulares de cada periodo, pero principalmente en el periodo neonatal. En el periodo neonatal vamos a encontrar ciertas circunstancias, ciertos hallazgos que son perfectamente normales y que hay que saber explicar a los padres. Por ejemplo, como se ve en la foto y se cita, el milium nasal, que es una acumulación de grasa a nivel de nariz. El lanudo, que es el pelo fino, habitualmente de color oscuro, que pueden tener algunos niños y que rodea a veces la espalda, los hombros, y que hay que explicar que es algo transitorio habitualmente, que eso se va a perder con el tiempo y no va a ser algo permanente. La piel puede tener mucha importancia en la valoración de patologías que inclusive comprometan la vida del paciente. Por ejemplo, una piel moteada puede ser que se vea en un paciente que tenga frío, un recién nacido con una distermia, puede tener piel moteada, pero esa piel moteada también puede hablar de una mala periferia vascular y especialmente pasado el periodo neonatal, una piel moteada suele ser ya patológica y puede estar hablándonos de una sepsis precoz. La cianosis, que es algo que se tiene que valorar en cuanto a cianosis periférica, cianosis central. Habitualmente una cianosis persistente obliga, obviamente, a explorar corazón, el sistema cardiovascular, ¿verdad? Porque existen las patologías que ustedes conocen perfectamente como cianosantes, y la cianosis desde el momento del nacimiento eventualmente nos va a llevar a una exploración temprana y precoz del corazón, habitualmente con una ecocardiografía Doppler. Algunos otros puntos que quiero resaltar, eh, la tortícolis congénita. La tortícolis congénita, ustedes pueden ver, el paciente al mirarlo se nota que tiene una contractura, y habitualmente palpando a este paciente podremos ver el músculo esternocleidomastoideo contracturado, eh, y realmente el diagnóstico es clínico y es bastante sencillo, ¿verdad? En el cuello notamos otro punto que es importante y que va a ser trascendente cuando hagan pediatría, y que es la valoración de los ganglios a nivel del cuello. Hasta los 8 años la mayoría de los niños van a tener ganglios palpables. Estos ganglios palpables eh, tienen que tener ciertas características de normalidad. Un segundito. Perdón.
tienen que tener ciertas características de normalidad. Por ejemplo, cuando ubicamos ganglios a nivel cervical, estaremos evaluando el tamaño de los mismos, no tienen que ser superiores a 2 centímetros de diámetro, y en pacientes preescolares no más de 1,5 centímetros. No tienen que tener adherencia a planos profundos ni superficiales, o sea, tienen que flotar bajo nuestros dedos cuando exploramos esos ganglios. Y cuando hacemos la exploración en un sentido de presión vertical de los ganglios, tienen que tener una consistencia sólido-elástica. Eh, Cualquier ganglio que esté adherido a piel o adherido a planos profundos, o cualquier ganglio que tenga más de 1,5 a 2 centímetros, o cualquier ganglio que tenga una consistencia pétrea, o ganglios que tengan unas características inflamatorias, o sea, que estén dolorosos, que estén con una piel suprayacente roja, irritada. Esos son ganglios que tienen que ser explorados y muchas veces por biopsia. ¿Por qué? Porque esos ganglios pueden ser ganglios tanto neoplásicos como de alguna que otra patología infecciosa que precisa una histopatología como para el diagnóstico. Pero van a ver que en la mayor parte de su práctica, los que hagan pediatría continuamente o cuando les toque ver niños hasta los 8 años van a tener ganglios que en un adulto despertarían rápidamente la sospecha de un linfoma, pero en un niño pueden ser perfectamente normales. Otro punto es siempre saber localizar lo que es la célula parotidia, entender que la célula parotidia, que la parotidia tiene un crecimiento que respeta esta celda eventualmente, y ese punto, ese concepto permite discriminar muchas veces lo que es una parotidia agrandada que va a borrar semiológicamente. Lo que nos tiene que llamar la atención es que va a borrar el ángulo de la mandíbula. En cambio, un ganglio que esté creciendo a ese nivel habitualmente no borra el ángulo mandibular. Eso tiene mucha importancia y trascendencia porque es distinto hablar de parotiditis que hablar de una adenopatía a ser biopsiada. También, otro punto antes de pasar, las masas de la línea media tienen que ser examinadas. Por ejemplo, la persistencia de conducto o un quiste tirogloso, básicamente tiene que ser valorada porque pueden tener una resolución quirúrgica. Eventualmente las desviaciones de tráquea, que pueden ser semiológicas o radiológicamente valoradas, eh, cuando hay algún tipo de desvío de la tráquea, generalmente pensamos en una masa que está haciendo un desvío por presión extrínseca, y ese desvío de la tráquea habitualmente tendrá que ver con una placa o una tomografía, o sea, algún parámetro auxiliar del diagnóstico para determinar si esa masa es sospechosa o no de malignidad. El examen de tiroides se puede realizar de la misma manera que en el adulto, o sea, desde atrás y palpando la tiroides. Primeramente se hace obviamente una inspección. Generalmente los datos semiológicos, como por ejemplo pedirle al paciente que trague la saliva y ver cómo excursiona la zona del cartílago y de la glándula tiroides, es algo que va a ser muy privativo para niños mayores, ¿verdad? Pero eso en general no se va a poder hacer en niños menores y se va a tener que recurrir principalmente a la palpación. El color de la piel y todo lo que sea examen de piel tiene que hacerse con luz natural, tanto por inspección como por palpación, siguiendo las normas semiológicas habituales. Pero el punto de la luz natural es muy importante, especialmente cuando examinemos a recién nacidos, en lo que queremos valorar la presencia o no de ictericia, ¿verdad? Eh, Existen algunas cosas que son características, como dijimos, en piel en niños. En la foto de abajo podemos ver lo que es una mancha mongólica, ¿verdad? La mancha mongólica es un fenómeno parafisiológico en el cual los melanocitos durante el periodo fetal no hacen una migración de capas superiores a capas inferiores de la piel. Y al no realizar esa migración, quedan más superficiales y le dan ese color a esa zona de la piel. Habitualmente, esto hay que decir a los padres que es algo totalmente transitorio y no va a tener mayor trascendencia. Si bien el nombre es un nombre un poco feliz, no tan feliz porque la gente enseguida relaciona con trisomía 21, ¿verdad? Cuando le dice que es una mancha mongólica.
Bien, en cuanto al cabello, el cabello básicamente nos va a dar un parámetro indirecto del estado nutricional del paciente. Habitualmente el paciente desnutrido o el paciente con una anemia ferropénica tendrá un cabello deslustrado, quebradizo. En casos extremos con signo de la bandera, como habíamos dicho, la discromotriquia. También el cabello en el examen físico nos va a dar durante el examen de cualquier paciente en edad pediátrica datos como en el paciente adulto, por ejemplo, una alopecia localizada con un área de eritema en cuero cabelludo en el área de alopecia nos puede hacer pensar perfectamente en una tiña, y nos va a llevar al diagnóstico, obviamente, con, con un raspado de la zona y una visualización con KOH. Entonces, este otro punto que es interesante saber, la caída no es homogénea en el recién nacido y en el lactante. Por ende, el paciente va a tener una alopecia posicional en la zona occipital habitualmente porque está acostado casi todo el tiempo y esta alopecia es totalmente transitoria, ¿verdad? Pero es un objeto de pregunta habitualmente de los padres. Las uñas nos pueden dar también información como en el caso de los adultos, con algunos detalles en particular para pediatría. Por ejemplo, los dedos en palillo de tambor nos pueden hablar de una hipoxia crónica en un paciente de 3 a 4 años que tenga, por citar un ejemplo, un paciente de 3 a 4 años con fallo de medro, que haya consultado poco o no haya consultado prácticamente, o haya consultado pero no se le haya investigado. Este paciente es cierto, podría tener una cardiopatía, ¿verdad? Pero también por una cuestión de frecuencia, este paciente, si hace infecciones repetitivas respiratorias, podría estar perfectamente teniendo una fibrosis quística. Entonces, a partir del examen físico de los dedos de palillo de tambor, podemos terminar pidiéndole un test del sudor y este paciente puede ser diagnosticado en nuestro consultorio al tercer, cuarto año inclusive, ¿verdad? Ahí cito la fibrosis quística porque, como ustedes saben, hay un montón de fenotipos y también muchas mutaciones asociadas, pero los fenotipos son muy variables y hay pacientes que tienen manifestaciones más bien tardías. En mi caso particular, tengo una paciente a la que conocí hace 16 años, cuando era una recién nacida, y ahora está en perfectas condiciones y tiene fibrosis quística total y absolutamente confirmado, versus pacientes que llegué a ver con fibrosis quística y que no pasaron de los 3 años. Entonces, sí es una patología a considerar. Otro punto que quisiera resaltar es las distrofias de las uñas. Las distrofias de las uñas, si no son distrofias muy marcadas, por ejemplo, si hay unas uñas acanaladas, esas uñas que tienen un acanalamiento podrían deberse a déficit de micronutrientes en la dieta. Muchas veces déficit de molibdeno, de cobre o déficit de zinc. Y como son sustancias difíciles de dosar, especialmente en nuestro país, muchas veces a esos pacientes le ves y semiológicamente notas esos detalles, le suplementas con zinc y 2 semanas después las uñas están perfectas. O sea que hay una causa-efecto basados básicamente como decíamos, la semiología. Acá también se está hablando del llenado capilar, es algo que vamos a usar mucho en pediatría. El paciente que tenga un llenado, si apretando el dedo pulgar del paciente y soltando bruscamente, vemos luego que esa zona de aclaramiento, fruto de la presión de nuestro dedo, se rellena en menos de 2 segundos, generalmente habla de una periferia vascular excelente, o sea que el paciente no tiene trastornos en la irrigación vascular periférica. Sin embargo, un llenado capilar lento en un paciente febril es un dato ominoso que puede estar hablando de un trastorno en la periferia y una inminencia de falla cardiovascular o de choque séptico. Pero para resaltar nada más lo de la cara, como habíamos dicho, algunas fases son sindrómicas y es importante lo de las orejas, ya estamos en un periodo de preescolares y adolescentes, pero principalmente preescolares. Se supone que los diagnósticos ya se hicieron en la etapa preescolar, no pueden, por ejemplo, diagnósticos así muy grandes como una implantación baja de orejas, como ustedes pueden ver en el diagrama. Si uno traza una curva, una recta imaginaria desde el ángulo externo del ojo hacia atrás, yendo hacia el occipucio, uno tiene que tener por lo menos un cuarto
del tamaño de la oreja por encima de esa línea. Si no se habla, en otra situación diferente, se habla de implantación baja de orejas. La implantación baja de orejas es uno de los datos externos que nos pueden hacer pensar en síndromes eh, directamente y van a obligarnos a buscar otros datos externos u otros datos internos que nos lleven a un diagnóstico sindromático de un problema genético. También va a ser una parte importante del examen físico, el examen del tímpano, que creo que va a acceder un poquitito a lo que queremos hablar ahora, que estamos acercándonos a la hora de clase. Pero bueno, el tímpano, por mencionar, porque es algo muy importante, cuando uno haga la semiología de oído, tiene que retraer la oreja, el pabellón auricular hacia abajo, desde el lóbulo de la oreja, suavemente, obviamente. Con eso se endereza el conducto auditivo externo y se puede visualizar el tímpano. Esa es la maniobra, que es una maniobra opuesta a la que uno hace en adultos, donde lo que hace es retraer hacia arriba el pabellón de la oreja. Y al observar el tímpano, lo que ustedes manejan ya de la semiología de adultos, la presencia del triángulo luminoso, la ausencia, obviamente, de visualización de sustancias amarillentas, básicamente por transparencia. Si es que ustedes usan un otoscopio, es bueno que usen el manguito de presión y se acostumbren a usarlo. Con el manguito visualizamos la motilidad del tímpano, que va a estar disminuida en situaciones como una otitis, ya sea otitis media aguda o ya sea una otitis serosa. Entonces, eso nos va a dar un parámetro también semiológico que algo está ocurriendo dentro de la caja timpánica. La valoración de los ojos es un dato fundamental. Y en este punto vamos a bajar nuevamente hacia los lactantes. Es fundamental que cuando ustedes atiendan niños, no se olviden de visualizar siempre el reflejo rojo. El reflejo rojo es extremadamente importante en los primeros 3, 4 meses de vida porque la ausencia del mismo nos podría obligar a acelerar los estudios que habitualmente se hacen entre el tercer y cuarto mes. Esto ya no es semiología, pero ya es, digamos, estudios diagnósticos de apoyo. En el paciente de 3 a 4 meses se debe hacer un fondo de ojo, sí o sí, para descartar la presencia de un retinoblastoma. Y podríamos pensar en que el reflejo rojo sería suficiente, pero realmente cuando ya el reflejo rojo está ausente y hay una leucocoria, en ese paciente probablemente tenemos un retinoblastoma que esté invadiendo el sistema nervioso central y por supuesto que caeremos en lo que sería una, si ese paciente lo estábamos viendo desde el nacimiento, caeremos en negligencia. En negligencia también, al examen físico es importante ver detalles como el estrabismo. Cuando iluminamos al paciente con una fuente de luz y esa fuente de luz está en el centro, bueno, no importa realmente dónde esté, pero preferentemente en el centro, va a ser lo más práctico, ¿verdad? Digamos, la fuente de luz está en la línea de la nariz, tenemos que ver que la luz, el punto de luz caiga en la misma área de la pupila. Si ese punto luminoso cae en el mismo punto relativo de la pupila, ese paciente no tiene estrabismo. Y esto es muy importante porque a veces el paciente tiene un pseudoestrabismo, que es muy frecuente en los pacientes que tienen epicanto. Entonces, al tener un epicanto, que es un pliegue cutáneo en la cara, en la zona interna del ojo, se produce una sensación, una falsa sensación de estrabismo y es un motivo de consulta muy frecuente. Como habíamos hablado, la inspección del pabellón auricular siempre se debe hacer cuando hay algún trastorno, como la implantación baja de orejas, o por ejemplo, acá, apéndices preauriculares, la llamamos mamelones preauriculares. Cuando tenemos eso, tenemos que sí o sí enfocarnos en trastornos internos. La importancia de ciertos trastornos externos fundamentalmente radica en que uno tiene que buscar trastornos internos. Entonces, una implantación baja de oreja nos tiene que hacer ver la necesidad de mirar el corazón con un ecocardio, porque se asocia a problemas cardiológicos congénitos, y también mirar riñones y vías urinarias, porque también se asocia a eso. Este signo de Bachel, que dice acá que es el dolor a la compresión del trago, es algo que ya casi no se usa. Se usaba mucho para el diagnóstico de otitis, ¿verdad? Pero como es muy relativa a la respuesta, se usa cada vez menos.
Otro punto importante que quizás les toque ver es la presencia de lágrimas, por ejemplo, pacientes con epífora de un solo lado y pacientes que son lactantes menores pueden tener un conducto lacrimal sellado, cerrado. Entonces, ese paciente habitualmente con un masaje en ese conducto lacrimal, masaje que se aplica entre el ojo y la nariz, podría suficientemente superar el cuadro, ¿verdad? Pero sí, la epífora o la ausencia de lágrimas de un lado, pero principalmente la epífora, habla de que esa, esas lágrimas no pueden tener su drenaje natural hacia glándula lacrimal, sí, hacia la glándula lacrimal. Entonces, el conducto lacrimal puede estar cerrado. El examen de la esclerótica, como dice acá en algunos niños de color azul, ¿verdad? Por la delgadez de esta capa. El examen de la conjuntiva habitualmente no tiene que tener un color, tiene que ser transparente o con una vasculatura muy fina. Bueno, acá podemos ver un estrabismo, ven, se nota perfectamente eh, el estrabismo porque el punto de luz cae en un punto diferente. O sea, este no es un pseudo estrabismo, este es un estrabismo real. Las respuestas habitualmente son las mismas que exploraríamos en un paciente adulto, ¿verdad? Anisocoria, eh, miosis, midriasis, etcétera, ¿verdad? El examen del oído que habíamos hecho referencia. Acá en esta foto se pueden ver unos repairs, ¿verdad? Pueden ver martillo, yunque, y se puede ver el triángulo luminoso, que es el que está marcado con el número 5. Esto se puede, por la foto podemos deducir que es un oído izquierdo, ¿verdad? Porque el triángulo luminoso siempre está hacia abajo y adelante. En nariz siempre estaremos observando principalmente la ausencia de cuerpos extraños. Tener muy en cuenta que los niños es un hallazgo clásico, tener cuerpos extraños que ellos mismos hayan introducido. Y eventualmente se pueden investigar situaciones como la hipertrofia de cornetes, que es otro trastorno clásico de niños, especialmente los que tienen respiración bucal, y habitualmente son pacientes respiradores bucales, que roncan al dormir. También la presencia de exudados, hemorragia, la hemorragia clásica que es en el triángulo de Kieselbach, que se puede observar el examen físico como en el tercio anterior y generalmente es por que el niño se hurga la nariz y se rompe los capilares muy delicados de esta zona, ¿verdad? El examen de la boca, ver que la lengua esté en posición, es siempre observar en el niño recién nacido, especialmente en el que no haya una ránula por debajo de la boca. El largo del frenillo lingual tiene que también ser un parámetro a tener en cuenta. El niño que tiene un frenillo lingual muy corto va a ser un niño al cual se le va a ver protruir o intentar hacer protruir la lengua, pero la lengua va a quedar con una forma de corazón. ¿Por qué? Porque el frenillo lingual le va a atajar en el centro. Si es que uno intenta, en un niño mayor inclusive, que puede ya obedecer órdenes, le hace sacar la lengua y la lengua no va más allá de la arcada dentaria, ese paciente es pasible de cirugía del frenillo lingual. Eh, Hay varias cosas que examinaremos en la boca y que eh, pueden ser muy frecuentes en el consultorio, por citar paciente con halitosis, que esa halitosis no tiene una explicación clara porque se lava correcta y frecuentemente los dientes y la boca, pero observamos las amígdalas y notamos que en las amígdalas hay unas placas blanquecinas sin irritación. Ese paciente sencillamente puede estar teniendo una proliferación de litos en las criptas amigdalares, o sea, básicamente serían colonias de bacterias y eso es lo que le causa litosis. Entonces, sencillamente al explorar eso, uno llega al diagnóstico y puede extraer y curar la afección, por así decirlo. Es algo muy frecuente en consultorio. El tamaño de las amígdalas es muy importante ver, o sea, entender que las amígdalas no tienen que estar tocándose, ni mucho menos, ¿verdad? Porque hablamos de hipertrofia amigdalar. Y la boca realmente va a estar entre las cosas, entre los puntos que más frecuentemente vamos a estar explorando como pediatras. En la boca vamos a encontrar
una gran cantidad de diagnósticos de los pacientes ambulatorios. Vamos a encontrar úlceras en pacientes que tengan herpes bucal o que tengan una herpangina o que tengan una enterovirosis con afectación de las encías, la mucosa yugal preferentemente. Vamos a encontrar pacientes que tengan atopia y vamos a encontrar paralelamente con un dato sugerente de atopia la lengua geográfica que se produce por depapilación, por una depapilación transitoria, la pérdida de papilas gustativas por transitoria. Eh, Vamos a encontrar eventualmente, bueno, cosas obvias como la que habíamos mencionado, la enfermedad de Kawasaki. Podemos encontrar la hipoplasia de las amígdalas yendo al extremo. Hablábamos al comienzo de esta diapositiva de hiperplasia o hipertrofia, por no hiperplasia, hipertrofia. Podemos encontrar hipotrofia y esa hipotrofia nos tiene que llevar a pensar en una atrofia o una falta de estímulo del tejido linfoide, y ese paciente en el contexto de infecciones repetitivas puede ser pasible de investigación de una inmunodeficiencia. La dentición va a ser algo también trascendente. Tenemos que ver el punto de salida de los dientes y ver también que esos dientes no sean distróficos. La salud bucal es algo bastante abandonado en general en parte de nuestra población, y la salud bucal eventualmente la mala higiene bucal puede llevar a condiciones bastante incapacitantes, hasta situaciones extremas como una endocarditis. Entonces el examen obviamente no vamos a meternos a ser odontólogos, pero sí forma parte del examen de la boca y de la necesidad de remisión a un odontólogo en caso de necesidad. En cuanto a el tórax, el examen físico en general es similar al examen físico de un adulto. O sea, va a tener la inspección, la palpación, la percusión, la auscultación, tanto de pulmones como del área cardiovascular, siguiendo los mismos puntos o repairs. Obviamente vamos a usar campanas mucho menores y diafragmas mucho menores en nuestros estetoscopios, ¿verdad? Pero no hay mucha variación semiológica. Podrán haber algunos detalles importantes que se podrían ver en tórax y que se tendrían que tener en cuenta, por ejemplo, y no en el adulto, ¿verdad? Y más en el niño. Por ejemplo, evaluar la estabilidad del esternón, que puede estar inestable en situaciones de pectus excavatum, evaluar deformidades como tórax en quilla, por ejemplo. También al examen del tórax entraría el examen de las glándulas mamarias, en los pacientes varones y las niñas inclusive prepúberes. Es muy importante verificar que no haya un crecimiento que podría denotar un trastorno subyacente desde el punto de vista endocrinológico. ¿Verdad? Eh, las respiraciones abdominales hasta los 6 años, esto es algo que es un clásico, ¿verdad? Digamos, un conocimiento clásico de pediatría. En general, el niño tiene respiración abdominal, especialmente el lactante, y eso tiene mucho que ver con, si ustedes se fijan, cuando todavía podrían llegar a sus consultorios, podrían llegar pacientes con ombligueros, que son clásicos de las abuelas, ¿verdad? Ese paciente con 4 o 5 meses y ombligueros, que no tienen ninguna función, realmente están teniendo un efecto tipo corsé, ¿verdad? Están teniendo una compresión abdominal y están teniendo un déficit probablemente ventilatorio, justamente por la fisiología del niño, ¿verdad? Que tiene una respiración más abdominal que torácica. Y como las patologías respiratorias son de altísima prevalencia en pediatría, los signos de dificultad respiratoria van a ser evaluados tanto desde la inspección como hasta la ocultación, o sea, las retracciones suprasternales, intercostales, subcostales van a ser un dato externo de uso de músculos respiratorios accesorios, y nos van a hablar de que tanto el diagnóstico inicial como nos van a servir para la valoración de la respuesta al tratamiento con su desaparición, ¿verdad? La tumefacción de uniones postcontales en el raquitismo, que tiene el rosario raquítico, se le dice, ¿verdad? Básicamente, que es un signo clásico que se ve muy poco hoy día. Eh,
como habíamos dicho, la ginecomastia, el tórax hundido, son todas características y obviamente el examen físico va también a abarcar el examen respiratorio. En niños, a pesar de que es algo más difícil, siempre tenemos que hacer el examen completo. O sea que la percusión es algo que el pediatra, siendo sincero, no suele hacer mucho, porque realmente los datos suelen ser un poco más difíciles de valorar que en la etapa adulta. El tórax del niño es pequeño, resuena casi en forma uniforme y realmente es muy raro el caso en que llegas a un diagnóstico por percusión. Sin embargo, hay que continuar realizando esa maniobra semiológica, la inspección, verificar la ventilación, verificar la simetría de la excursión respiratoria. Son temas también clásicos que en los niños escolares especialmente es más fácil de valorar, teniendo en cuenta de todos modos que a la inspección una excursión asimétrica del tórax en un contexto clínico adecuado, por ejemplo, un paciente que llega con una neumonía, se interna con una neumonía y esa neumonía era una neumonía no complicada, la falta de excursión puede hacernos pensar en que se está desarrollando un derrame pleural en ese lado, en ese hemitórax, por ejemplo, ¿verdad? Los otros datos característicos de la ocultación son muy similares a los de adultos. Generalmente en niños descansamos mucho del diagnóstico en la auscultación. Voy a, en honor al tiempo, a ir saltando hasta, sí, hasta puntos que no sean tan repetitivos. El abdomen tiene una forma de inspección también muy parecida a la del adulto. La división clásica en las 9 áreas abdominales es la misma. Hay algunas características que hay que tener en cuenta habitualmente. Punto uno, el vaso no tiene que palparse en general. Punto dos, en el menor de un año, el hígado puede palparse hasta 1 o 2 traveses de dedo por debajo del reborde costal derecho y sobre línea medio clavicular. Eh, o sobre línea axilar anterior, mejor, ¿verdad? Hasta ahí es normal y no hablas de de hepatomegalia. Entonces eso es muy importante. La palpación es muy importante porque en niños podemos tener tumores que son palpables. Un tumor de Wilms perfectamente se puede, nefroblastoma se pueden llegar a palpar. Entonces, la palpación, la percusión son importantes. Eh, Tanto el peristaltismo como la matidez son también, digamos, puntos que vamos a valorar, pero principalmente vamos a tener en cuenta los cuadros quirúrgicos, ¿verdad? En el niño es muy importante tener en cuenta que los cuadros quirúrgicos, especialmente los cuadros quirúrgicos que se dan en el paciente menor de un año, son cuadros muy solapados y que precisan sí o sí un examen físico detallado, o sea, no pasar por alto la importancia del examen físico, por ejemplo, abdominal. Por ejemplo, el palpar una oliva pilórica, se le dice, ¿verdad? Eh, Podría hablarnos perfectamente de una hipertrofia de píloro en un contexto clínico adecuado, o sea, paciente vomitador de un mes de edad aproximadamente, ¿verdad? Que no era vomitador antes, que empieza a vomitar mucho en la última semana, ese paciente puede tener una hipertrofia de píloro. Palpamos la oliva pilórica y hacemos el diagnóstico posteriormente con una ecografía. Puntos importantes también los genitales. Los genitales son necesariamente unos puntos a explorar en la parte pediátrica. Eh, por ejemplo, en las niñas recién nacidas y cuando se hacen los controles en consultorio, se debe explorar que no existan sinequias del labio. Si existen sinequias del labio, eso, de labios menores, eso puede tratarse eventualmente con una crema con hormonas sexuales femeninas, o puede llegar más adelante, si es que se nos pasa el diagnóstico, a precisar cirugía. Entonces hay una distancia enorme entre descubrir que existe sinequia de labios a los 2 o 3 meses
que descubrirlo a los 3 o 4 años, porque implica para el paciente otro tipo de procedimiento, otro tipo de invasión. Y por supuesto que implica para los padres una sensación de que realmente fallamos al examinarla, ¿verdad? O al no examinarla. Lo mismo con el niño, verificar que los testículos estén descendidos es muy importante porque pueden haber niños con criptorquidias, que eventualmente a mí me tocó ver en consultorio niños con 12 o 13 años con criptorquidias, ¿verdad? Entonces, evidentemente no tuvieron el examen físico mínimo y tuvieron que ser sometidos a la cirugía de esa edad con todo lo que implica de riesgo muchas veces en cuanto a tener un testículo no descendido por la tendencia posterior hacia cáncer testicular. Hipospadias, epispadias, esto sí tiene que ser examinado también. Habitualmente el prepucio es fimótico en los primeros meses. Y en este punto es muy importante, es una práctica muy antigua, creo yo, pero algún que otro pediatra todavía lo hace y obviamente ustedes que son médicos jóvenes ya no lo tienen que hacer. Nunca se debe forzar el prepucio para hacer vencer la fimosis. Existen métodos menos cruentos y existen cremas que hoy día se pueden usar con hialuronidasa que evitan esa práctica, que era una práctica de pediatras de 20, 30 años atrás muy común, pero hoy día por suerte ya no se hace. El examinar las extremidades con todo lo que puede implicar en cuanto a malformaciones. Obviamente al momento del nacimiento nunca se nos va a olvidar contar el número de dedos, ver que los dedos estén separados y no haya sinequias. La maniobra de Ortolani para cadera, para ver que no haya displasia, es algo que también vamos a tener que examinar. Bien, no sé si están todavía ahí después de esta hora y tanto de compartir. Espero que estén y nos hayan ido todo. Ahora estoy entrando a mirar. A las órdenes, las preguntas que quieran. Creo que no está la doctora Celia. Entonces me dejó a mí como encargado de la clase. Si tienen alguna pregunta, por favor, cualquiera sea, adelante y en lo que podamos. Como les dije, este es un tema extremadamente amplio. Creo que es un tema que no se puede abordar en una clase teórica completamente y de hecho es un tema que se debe leer in extenso y no tiene ningún valor si no se aplica en la práctica, ¿verdad? Entonces realmente con la práctica es donde realmente adquirimos estos conceptos y los vamos aplicando. Este es un tema eh, esencialmente empírico, donde la práctica es la que nos va a dar la competencia. La teoría acá no nos va a ayudar de mucho, excepto darnos el trampolín para que la práctica sea fructífera, ¿verdad? Bien, si no tienen ninguna pregunta más, a las órdenes, cualquier cosa siempre y gracias por la atención. Bueno, muchas gracias. Nos vemos.